Alberto Costa, un economista de nuestra ciudad, además periodista especializado en economía, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, buen día, Patricia, buen día a todos. Bien. Muy bien. Bueno, siempre le preguntábamos qué tema de economía, es tan amplio hablar de economía, y me parece que porque somos trabajadores y por ahí el mundo del trabajo es uno de los que más nos impacta en lo que hace la economía pequeña, la que moviliza por ahí muchos pueblos, la vida de muchos negocios chicos, es la economía de cada trabajador. ¿Crees que va a haber algún cambio, alguna mejora o algún empeoramiento de condiciones con esta nueva normativa, esta ley, como quieras llamarle, de modernización o de reforma laboral? Me parece, Patricia, que es importante primero enmarcarlo un poco esta situación, porque el mundo y la Argentina en particular estamos viviendo un proceso de cambio fenomenal a todo nivel, fundamentalmente basado en la tecnología, la información, y que impacta básicamente en el trabajo. Es decir, estamos entrando, o ya hemos entrado a un mundo absolutamente nuevo, donde incluso con la inteligencia artificial nos estamos permitiendo la duda de qué vamos a trabajar en el presente inmediato. Claro. En ese contexto es muy difícil determinar cuál es la mejor ley, cuál es la ley que necesita la gente cuando la incertidumbre es lo que reina. Es decir, muy pocos podemos llegar a saber qué es lo que va a pasar en las próximas semanas o en los próximos meses o años. Pero Argentina tenía una ley que ya tenía más de 50 años, indudablemente respondía a una situación económica y laboral absolutamente diferente a la que hoy estamos viviendo. Tenemos que pensar, nosotros tenemos ya nuestros años, pero también tenemos que pensar lo que piensan nuestros jóvenes, lo que necesitan, lo que aspiran, la forma que trabajan, que se relacionan, que lo hacen en el contexto de este nuevo mundo. Yo creo que esta ley ha llevado algunas cuestiones, las ha adaptado a esta nueva cuestión, pero en general podemos hablar de algunos temas en particular, que me parece no viene el caso, pero sí te puedo decir a tu pregunta, no es algo que va a cambiar la situación, digamos, laboral de una persona. Es decir, hay muchas otras cosas que en un entorno económico, productivo y social cambian la situación laboral. Es un instrumento más que fue negociado, que tiene yo creo que fue mucho menos de lo que el gobierno aspiraba, fue negociado incluso con los sindicatos. O sea que salió una ley me parece que lo más importante fue el tope en las indemnizaciones por despido, la famosa industria del juicio, que le puso algún tipo de tope, el financiamiento con este fondo de asistencia laboral que se ha creado, le ha dado algunas cosas un poco más de flexibilidad, pero tampoco estamos hablando ni de un monstruo ni de una panacea. No sé si me explico. Claro. Es un instrumento más en el contexto de un mundo y de un país que cambia de manera acelerada. Y en el caso de Argentina, yo creo que con un énfasis especial, sobre todo desde el punto de vista económico, porque estamos viviendo un proceso estructural que va más allá de la cuestión coyuntural política que se viene viviendo ya desde hace varios años, que puede cambiar el paradigma de Argentina en los próximos años. Mira, vos recién hablabas del periodismo. Hoy en la página Clave Digital hay una nota escrita por mí que se llama Dólares por las orejas. Y tiene que ver una reflexión a partir de lo que dijo el presidente Milei hace pocos días al presidente del Banco Central, de que tenga cuidado que le van a salir dólares por las orejas. Es un tema que los economistas y mucha gente viene hablando hace tiempo, pero digo, bueno, lo voy a tratar de cuantificar a esto que dijo el presidente, porque en definitiva siempre queda en la anécdota, de decir, bueno, o para la sorna o para atenderlo, claro. Pero... Y en esa nota que yo escribo, lo pueden ver en Clave Digital hoy, con ese título, hago simplemente un análisis en 3 sectores productivos de la Argentina, básicamente el tema del combustible, el tema de vaca muerta, un proceso que ya viene desde hace muchos años creciendo. Para dar un nombre, citemos el gasoducto Néstor Kirchner, digamos, es decir, que ya no es un proceso que lo inició Milei, pero que viene creciendo, o sea que ya de otros sectores políticos también. El tema del campo, que el campo planteó una revolución a principios de los 2000 con la siembra directa, pero hoy con las nuevas tecnologías está planteando la posibilidad de una nueva revolución, el tema de las ACTES y las nuevas tecnologías. Y una cuestión nueva, que es el de la minería, la explotación de la minería con el rig y todo esto. Yo en esa nota cuantifico lo que plantean la mayor parte de los analistas y bancos internacionales de inversión sobre qué puede pasar con la Argentina en los próximos 10 años si se produce el proceso de inversión que anuncia el presidente y que está alentando y que el mundo lo está viendo en estas 3 áreas. Y se espera que dentro de 10 años Argentina produzca prácticamente entre 70 y 80 mil millones de dólares más de exportaciones que este año, que el año pasado. ¿Qué significa esto? Significa un nuevo país. Yo a principios del 2004 le hice una nota por Zoom a Jorge Castro, el analista internacional,
Y yo lo venía viendo, este proceso, digamos, estructural que se estaba dando en la Argentina, apenas había asumido Milei. Y en off le pregunté a Jorge, le digo, Jorge, esto que yo estoy pensando, ¿cómo lo ve usted? Y él me dijo, Argentina, estamos en un momento histórico, estamos cambiando el paradigma de una Argentina deficitaria en dólares a una Argentina superavitaria en dólares. Lo que dijo Jorge Castro elegantemente es lo que dijo el presidente, saliendo dólares por las orejas. Entonces, me parece que hacer un análisis económico, social o político del país sin tener en cuenta ese proceso estructural es olvidarnos de algo muy importante. Y no estamos hablando a 100 años, a 50 ni a 20, estamos hablando a 5, 10 años a lo sumo. Esto va a significar que si se produce vamos a tener un país inmensamente rico en dólares y va a cambiar, digamos, no solamente el país hacia el mundo, sino también la ecuación interna. Obviamente, ustedes podrán decir, bueno, ¿qué hacemos con los dólares que van a entrar? Esa será una discusión social, política del país. Pero me parece que a eso hay que prepararse. Me parece que tenemos que dejar de llorar por lo que pasó, sino tratar de no desaprovechar este nuevo tren que viene para la Argentina en el futuro inmediato y que si seguimos discutiendo por estupideces podemos llegar a perderlo de nuevo. Me parece que eso es lo importante. ¿Cuáles serían las estupideces? Bueno, a veces cuestiones de anécdota que nos ponemos, o cuestiones políticas, tratar de que sea yo el intérprete del éxito y no el otro, y desbancarlo sin ningún tipo de... Claro. Nada más que por la ambición. Pero por lo que me decís, Alberto, siento que esos sectores, con apoyo del gobierno o no, van a seguir adelante. El campo ha sido un ejemplo. O sea, totalmente. A favor o en contra siempre bueno, adelante con... No necesariamente, depende también de decisiones políticas y decisiones de la gente en general. Las decisiones políticas están basadas en lo que vota la gente, ¿no? Depende de eso también. Claro, depende, pero también depende del clima, depende de muchas cosas que lo mismo aún en épocas muy contrarias, políticas contrarias al campo, pudieron generar recursos para la Argentina. Pienso que la minería va a ser lo mismo. Tendrá un poco más de impuestos, tendrá un poco menos apoyo, pero si avanza en minería va a seguir explotándose la minería. Sí, sí. Sí, lo que yo digo es distinto para un gobernante. Gobernar, claro, cuando vos tenés la plata en la caja, a gobernar cuando vos tenés deudas. Claro. Es muy difícil para un gobernante, para un empresario y para una casa. Claro. Los gobiernos o los países son los mismos que una empresa o una casa. Entonces, ese contexto me parece que no estamos discutiendo sobre eso en la Argentina. De todas maneras, no vine a hablar de esto porque en definitiva vos estabas planteando otra muchísimo cosa. Pero me parecía ponerlo, enmarcarlo, porque, digamos, está bueno que discutamos sobre el presente y lo que nos ha pasado a los argentinos, claro, porque lo que nos ha pasado tenemos que aprender para que no nos pase. Pero veo pocas discusiones sobre esa cuestión y me parece que esos son los grandes temas que vienen. Porque, por darte otro ejemplo, hace poco salió un informe de la caída de la natalidad en el mundo y particularmente en la Argentina. ¿Vos sabías que dentro de 30 años Argentina va a tener 2 millones menos de habitantes que hoy? No. Bueno, va a ser un país de viejos. ¿Quién va a mantener a los jubilados dentro de 20 o 30 años? Esos son los temas que hay que discutir. El problema de los jubilados no es hoy, el problema es de los futuros jubilados, los jóvenes de 30 a 35 años, que no va a tener quien los mantenga. No es culpa de ellos si no quieren tener hijos o no pueden tener hijos. Es un problema social que tiene características y que va a hacer que el sistema jubilatorio como lo conocemos no va a existir más. Que no pasa solo en Argentina. Exactamente, no vamos a poner dentro de 30 años a discutirlo o hay que ponerse a discutirlo ahora. Me parece que esas son las cuestiones que faltan, que es necesario hablar y que no veo en la clase política y dirigencial a la altura para eso. Pero bueno, más allá de eso tenemos que comer todos los días, obviamente, y esa es la discusión también que vale, ¿no? Con los dólares saliendo por las orejas, ¿cómo están las empresas de esta región que tienen un perfil particular, alimentos? Bueno, me gustaría cuál es su análisis. Las empresas de la región no viven ni más ni menos que la gran mayoría de las empresas. En 2 años el clima económico de la Argentina cambió sustancialmente, es decir, para parafrasearlo, digamos, vivíamos en el verano, las empresas vivían en el verano y pasaron a vivir en el invierno sin aviso previo. Vivíamos en un entorno altamente inflacionario, con un Estado, digamos, que generaba incentivos a las empresas, vía subsidios, y pasamos a un entorno fundamentalmente estable, más allá de la inflación que existe, es estable a la par de lo que existía antes, un Estado que no participa en el apoyo de las empresas, por citar algunos de los ejemplos, y una apertura que no existía antes, es decir, con competencia que no existía antes. Indudablemente que ninguno puede estar igual que antes, porque el impacto ha sido enorme, y las empresas lo que están viviendo hoy es un reacomodamiento. Algunas lo van a poder hacer, otras no lo van a poder hacer.
algunas van a seguir viviendo de otra forma, algunas no van a seguir viviendo y algunas van a nacer nuevas. En la medida que este proceso se solidifique, ¿no? Es decir, si esto no tiene futuro, no va a suceder. Pero hoy están viviendo esa situación. Hay empresas que están despidiendo gente, empresas que están cerrando áreas, empresas que están yendo a China a comprar y dejan de fabricar. Es lo que está pasando en el resto del país. Con la diferencia que Villa María en particular es una región relativamente rica a otras zonas del país, con producciones como el sector alimenticio, que es competitivo, a pesar de todos los problemas, a diferencia de otros lugares como Gran Buenos Aires, que tienen más preeminencia de metalúrgica y otro tipo de empresas o textiles que tienen mucho más problemas, pero digamos están viviendo todo ese contexto, en un proceso de reconversión muy importante y bueno, apostando a que la Argentina salga y poder salir en ese contexto, ¿no? Pero creo que estamos todos en eso. Esperando esos dólares seguramente de este proceso que uno va viendo que Ojalá. a diario hay puestos de trabajo que Ojalá. se pierden, hay empresas que se cierran, como Ojalá. muy difícil ver con optimismo ese futuro a corto plazo. Obviamente, es muy difícil en un momento de crisis del día a día, de tener que levantar la persiana, de los trabajadores sin saber si tienen trabajo, en un contexto de un futuro promisorio, pero un presente complejo. Esto es cierto, pero bueno, peor sería no tener ningún tipo de futuro, ¿no? Claro. Como país. Presente complejo por corto plazo, largo plazo, ¿cuándo crees que puede? Yo creo que este año en particular va a ser difícil, porque estamos fuertemente en el proceso de ajuste y porque como cualquier gobierno, un año no eleccionario va a aprovechar para hacer los ajustes que hagan falta. Me parece que el presidente está apretando mucho en el tema ajuste, en el sentido que es menos político que otros presidentes, y eso va a ser duro, está siendo duro para muchos sectores. Esperemos, digamos, que sea con éxito la estrategia del gobierno para todos los argentinos, pero bueno, me reservo opinión en algunas cuestiones que a lo mejor podría ser un poco más leve en algunos ajustes, pero también entiendo que Argentina, nosotros tenemos algunos años, Patricia, ¿no? Y yo me acuerdo... Habla por vos. Yo soy contador, y Argentina cambió impositivamente, los argentinos empezamos a pagar impuestos cuando Cavallo puso un secretario de Hacienda que se llamaba César Tachi, el pelado Tachi que le decían, y que se lo tomó como una guerra a la lucha contra la inflación. Yo creo que los cambios por las buenas no existen. El tema es que sean digamos, los cambios tienen que ser radicales, pero obviamente con sentido positivo, ¿no? Pero tienen que ser fuertes. Y me parece, podemos estar de acuerdo o no con el gobierno, pero es muy difícil cambiar gradualmente, como se opinaba en la época de Macri, ¿no? Es decir, a veces cuando sos demasiado gradual no se produce el cambio. Después, si el cambio es bueno o malo, discutiremos otra cuestión. Pero ese podría ser el argumento que podría tener Milei para decir, bueno, yo voy con un cambio brusco porque no veo una solución de un cambio de a poco. Argentina tiene que cambiar bruscamente. Bueno, es una discusión que podremos tener los analistas, los políticos, la gente en general. Pero es lo que está pasando y es duro. Es duro enfrentarse a una nueva situación económica, política y social de un momento a otro. Ahora, bueno, democráticamente ha sido apoyado en Seguro. octubre y hay que respetar. Aún hoy, encuestas, si va bajando un poquito, y justo te iba a preguntar eso porque a lo mejor lo considerás dentro del rubro de estupideces que se discute, pero creo que la fortaleza del gobierno de Milei, de la aceptación popular del gobierno de Milei, tiene que ver una con controlar un poco la inflación y otra con presentarse como distinto. Bueno, yo no les voy a caer tan bien, no soy un político como los anteriores, pero no me voy a llevar todo un PBI, no me voy a... Bueno, y se habla mucho de gestos que por ahí no afectan a la economía argentina, pero así como cuestionaron a los gobiernos anteriores por esos gestos que en definitiva denominamos corrupción, ahora no me refiero a corrupción en serio, sino gestos, Cristina llevarse los diarios en un avión presidencial al sur. Esto de Adorni, el 3% de Karina, que es como que quedó ya como una frase todavía no investigada y no conocida finalmente por la justicia para saber si fue o no fue, ¿no terminan horadando un poco ese capital político que tenía para decir sí, somos distintos de los anteriores y con esto menos apoyo a las medidas que puedan económicas? Puede ser, sí, digamos, yo con los años me he dado cuenta que los seres humanos no somos perfectos.
los gobiernos son mucho menos perfectos que los seres humanos, así que yo creo que un país que venía en un proceso de corrupción muy importante no cambia de un día para el otro. Ni las personas absolutamente pasamos de diablos a ángeles, eso no sucede. Esto no quiere decir que no se permita algunas cuestiones, pero me parece que eso está más en la discusión política y no me parece, digamos, no me parece la discusión de fondo, desde mi punto de vista, ¿no? Me parece que le dedicamos mucho tiempo a ese tema. Bien. Como se lo dedicamos en otro momento también con otros gobiernos. Sí. Digo, parece más importante lo gestual que lo de fondo, si hay corrupción de fondo. Pero no se habla de lo otro, no se habla de lo más importante, digamos. No estamos hablando de los cambios de base que están pasando en la Argentina o de las necesidades reales de la Argentina. Como no lo hablábamos en otro momento también, que nos poníamos a discutir de los diarios que venían en los aviones, que son gestos, que son importantes, muy importantes, porque hace a la credibilidad de los gobernantes. Claro. Pero, bueno... me refiero a eso, más allá del gesto cuestionado, si esto significa que el restar apoyos al gobierno puede impactar negativamente en ese futuro promisorio que están hablando. A ver, el futuro de los argentinos no es del gobierno, ni de los gobiernos que vengan, ni de los que pasaron. Y te daba el ejemplo de Vaca Muerta. Vaca Muerta se inició con el gobierno kirchnerista, sigue con el gobierno de Milei y va a seguir con el gobierno que venga. Lo que pasa es que el tema está en hacer el gobierno, y creo que tiene que ver con lo que vos decís, lo más serio posible para nosotros los argentinos y para el resto del mundo. Claro. Ese es un poco el desafío. Ahora, también es cierto que los argentinos, los medios, los analistas, ¿a qué le prestamos atención? Únicamente a estos gestos, a estas cuestiones que son importantes. Está bien que le prestemos, pero me parece que no estamos discutiendo otras cosas de fondo. Ni la política, ni los analistas económicos, ni los periodistas, no lo estamos discutiendo. Y digamos, estamos en estas cuestiones que son importantes, pero para mí no es lo más relevante para el futuro del país. Y no, me parece, Alberto, que este planteamiento que estás haciendo respecto del futuro de la Argentina, con este cambio de paradigmas, con esta reconversión, que yo también creo que es necesaria, puede fracasar por la falta de credibilidad, como decís vos, porque todo se basa en la credibilidad y la economía se basa en la credibilidad. Y además en la necesidad de tener este proyecto puesto en marcha con una red de contención para los que quedan fuera del sistema, porque si no, el problema va a ser contener a la cantidad de gente que queda fuera del sistema. Las empresas argentinas, a lo mejor, cuando no tenían la competitividad del ingreso de los productos de otros países, se aprovechaban de la circunstancia. Pero eran las empresas, los trabajadores no tienen la culpa de que las empresas actuaran de esa manera, ¿no? Así es. Mira, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La peor estafa para el que trabaja es la inflación. La peor injusticia que puede suceder para un trabajador es la inflación, porque la inflación, lo dicen los libros, no lo digo yo, es el traslado automático de la renta del trabajo al capital. Claro. Es decir, la persona que tiene mercadería atrás sin trabajar gana con el traslado que le hace la renta el trabajador a través de la inflación. Esto es matemático. Uh-huh. Entonces, hay cuestiones que a veces la hipocresía de la política nos hace creer al revés. Nos hacen creer que te dan 100 el día 1 y te lo sacan el día 30 con la inflación. Y te lo saca el Estado y te lo sacan las empresas. No porque quieran las empresas, porque el sistema genera eso. ¿Por qué las empresas hoy tienen problemas ante la falta de inflación? Muchas de ellas. Porque no tienen el financiamiento de la inflación. Antes la inflación le cubría problemas que no se lo cubre la estabilidad. ¿Y quién le pagaba ese impuesto inflacionario? ¿Dios? ¿Los ángeles? ¿Quién se lo pagaba? No, se lo pagaba la gente que trabajaba. Cuando vos trabajás, lo que vos ganás el primero te lo sacan el 30. Cuando vos tenés capital, automáticamente te lo pone en la estantería. Esto no es contra de las empresas ni contra de los empresarios, es una realidad. Discutamos estos temas. Tenemos que ir a una economía estable, no solo en defensa del país, en defensa de la gente que labura. Yo estoy cansado, yo soy un trabajador, soy un profesional. Toda mi vida he vivido de los servicios. Estoy harto que me saquen la plata del bolsillo la inflación, sin saber y quién te lo saca. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que hablar de fondo, ¿me entendés? Y vuelvo al tema del dólar y vuelvo a otras cuestiones. Porque si no, estamos en el lamento que las empresas... No,
hagamos un país serio, un país creíble. Y con respecto al tema del dólar y de lo que viene, la plata va a venir. Preparémonos para cuando venga. Ahora, va a venir más o menos en función de si seamos serios o no, pero va a venir indefectiblemente, claro, porque es un proceso, digamos, estructural. ¿Qué significa estructural? Que no tiene vuelta. ¿Me entendés? Y con este tema de la guerra mucho más. Estamos en un lugar que tenemos combustible y lejos de las guerras. Yo a mis hijos, que tuvieron como otros chicos jóvenes, tenía hijos en Italia, yo les decía hace 10 años, chicos, Europa está bárbara ahora como experiencia, Argentina está con inflación y problemas, pero el futuro está en la Argentina, no está en Europa. Ahí tenés la guerra, tenés todos los problemas. Las bombas están explotando allá, no acá. Entonces, esos son los temas que tenemos que ver y discutir realmente. Tenemos la posibilidad de un país muy importante en los años que vienen, con muchos problemas ahora. Pero bueno, si nos vamos a terminar discutiendo cuestiones, digamos que de pronto la tenemos que seguir haciendo lo mismo y va a ser muy difícil ver el futuro. Alberto Costa, me he comportado con usted como una política en campaña. Pero bueno, me alegro mucho. Porque me dice, no, yo a las 9 empiezo el día, no, a las 9 terminamos el programa, ven un ratito antes, bueno, digo, te prometo mates y bizcocho. El mate está frío y no compré bizcocho. Yo tomé la prevención como buen contador y me tomé el café con leche y carne. Bueno, gracias Alberto, ha sido enriquecedor hablar con vos, nos encanta porque además un hombre con una trayectoria en el análisis de la economía y nos ayuda a entender un poco lo que pasa y está bueno pensar en lo que viene. Yo te agradezco, Patricia, que me des este espacio. Discúlpenme si por ahí no hablamos de lo que ustedes en principio pensaban, pero yo hace más de 30 años que analizo la economía y como siempre decíamos con Carlos Sellar cuando empezamos, de una óptica regional. Yo no analizo la economía desde una oficina de Buenos Aires, sino viviendo todos los días con ustedes, con gente que trabaja, yo también trabajo. Pero me parece que más allá de eso, de todos los días, tenemos que empezar a pensar un poco más hacia el futuro y un poco más en grande en este país, porque si no, y creo que las oportunidades están. Más allá de la cuestión política de quién sea el presidente, no sé. Lo hemos invitado a Carlos, uno de los primeros invitados del programa, y coincide a grandes rasgos en este escenario y plantea esto, el tema que se hace frente al gobierno. Obviamente. Muchas gracias, Alberto Costa. Gracias a ustedes.